El día de hoy les vamos a dar un pequeño curso de ajedrez en donde vamos a aprender lo más básico sobre el ajedrez. El ajedrez es un juego muy antiguo. Muchas civilizaciones han intentado ser la cuna del ajedrez y la reclaman, ¿sí? Dentro de ellos, los hindúes tienen un juego que se llama Chaturanga y ellos piensan ser los creadores del ajedrez. Sin embargo, pues también otras civilizaciones han reclamado el ajedrez. Por ejemplo, los romanos dicen que el ajedrez nació de ellos porque ellos fueron los grandes creadores de las grandes guerras. Y entonces al ajedrez se le compara como una guerra, en donde hay un grupo, que es el grupo blanco, ¿verdad? Y también el grupo negro. Entonces, y sin embargo, otros países piensan que el ajedrez aparentemente es una guerra. Otros piensan que el ajedrez es un juego de equilibrio, un juego de inteligencia, en donde se combinan ciertos aspectos de nuestra mente para poder lograr hacer juegos y planes, estrategias. Bueno, vamos a entrar de lleno en el tema del ajedrez. El ajedrez se compone de una tabla, que es esta, o tablero, y las piezas blancas y las piezas negras. Aquí tenemos un tablero de ajedrez en donde existen cuadros que nosotros los ajedrecistas llamamos casillas. Cada cuadro es una casilla y si ustedes pueden ver, aquí hay unas letras y unos números. ¿Alguien me puede ayudar aquí a detenerle? ¿De este lado? Y entonces aquí, por ejemplo, vemos el número 8, el 7, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. Todos estos cuadros o casillas, ¿sí?, tienen un nombre, ¿sí? Esta es la horizontal 8, la horizontal 7, la horizontal 6, la 5, la 4 y así sucesivamente hasta el 1. Y estas verticales se llaman columnas. Y entonces de ahí pues que cada cuadro tiene un nombre y un apellido. Entonces tenemos, por ejemplo, este cuadro o casilla se llama A1 porque se encuentra en la columna A y en la fila 1. Entonces A1. Esta, por ejemplo, se va a llamar F porque está en la columna F y 8 porque está en la fila 8. Entonces así identificamos los cuadros en el ajedrez. Bueno, más tarde veremos, o más bien en otra clase veremos, el lenguaje del ajedrez, porque en eso se basa el lenguaje del ajedrez. Entonces ahora vamos a colocar las piezas. Vamos a decir que las blancas van de este lado. Las vamos a colocar de esta forma. Y entonces aquí vamos a tener que esta es la colocación inicial de las blancas. Y las negras van a ir de este lado, las piezas negras. Entonces quiero que observen bien cómo están colocadas, porque así es como se inicia el juego. Entonces, una regla básica es que el cuadro blanco del tablero, o sea de la tabla, debe estar a la derecha de cada jugador. De este lado va otro jugador. Entonces, este cuadro es blanco y está a su derecha del jugador. Y este cuadro es blanco y está a mi derecha. ¿Sí? Entonces, esa es la colocación de las piezas. Se van a interrumpir y hacer preguntas. Observen bien cómo están colocadas, porque la siguiente parte es un examen para ustedes y van ustedes a colocar las piezas así como deben ser colocadas. ¿Quién dice yo? Está la torre, el caballo. Este es el alfil, ¿verdad?
Sí. Ahorita todavía no les he dicho los nombres de las piezas. Caballo, alfil, rey a la derecha, reina a la izquierda. Yo lo hice. Como Leo es un alumno avanzado, ¿verdad? Porque Avanzado. luego distingue las piezas. Vamos a ir nombrando las piezas. Esta se llama torre. Ajá. Torre. Este se llama, obviamente, caballo. Este se llama alfil. Este se llama rey. Esta es la dama. Algunos le dicen la reina. ¿No es reina? Yo prefiero decirle la dama porque cuando decimos dama, ¿verdad? Digamos que vamos a distinguirla por la letra D, nos va a servir para el lenguaje posteriormente. Por eso le decimos dama. Pero si le dijéramos reina, cuando vayamos a abreviar en el lenguaje, se nos va a confundir con el rey. Entonces, por ese motivo le decimos dama. ¿Sí? Este es el alfil, este es el caballo y la torre. Y los chiquitos que están aquí adelante son los peones. Decía Tarrasch que los peones son el alma del ajedrez. Bueno, tal vez más adelante vamos a poder entenderlo. Entonces, igualmente las piezas negras tienen sus dos torres, sus dos caballos, sus dos alfiles, la dama, el rey y los peones. Uno solo se llama peón. Entonces, ya sabemos cómo se llaman las piezas y cómo se colocan. Ok, Leo, acomódalas. Le pongo acá para no tapar el encuadre. Sí. Ok. Rey y dama. Al revés. Rey, dama. Al revés. No sé cómo llama. Bueno, ahorita vemos. Torre, caballo, alfil, torre, caballo, alfil. Rey del lado derecho, dama del lado izquierdo. La reina siempre va a su color. Exacto, esa es otra regla que no les mencioné, pero que alguien ya se la sabía, ¿verdad? Cuando la dama es negra, va en el cuadro negro Ah, no sabía. y el rey va a su lado. Ah, ok. Solamente con la negra, la blanca no. Como las blancas, sería, si la dama es blanca, va en un cuadro blanco Ah, ok. y el rey va a su lado. Perfecto. O Ok, sea, entonces- primero las damas. Primero las damas, de hecho Sí. tomamos como referencia a las damas. Y entonces vamos a ver que las dos damas van a quedar de frente. Alfil, alfil. Los peones. El alma del ajedrez. Perfecto. Ahí está. Excelente. Muy bien, pues así es como se colocan las piezas. ¿Verdad? Así se colocan las piezas en el inicio del juego. Ahora vamos a ver cómo se mueven las piezas. Voy a empezar con el alfil. Los alfiles al inicio se colocan en cuadros de diferente color. Observen que estos cuadros, por ejemplo este cuadro de este alfil que es blanco, está en un cuadro oscuro. El tablero, la tabla puede ser, así como en este caso, que los cuadros oscuros son verdes, pero también pueden ser negros o pueden ser rojos. Normalmente el color oscuro es el que existe en los tableros de ajedrez, y entonces mencionamos el color oscuro por todas las diferencias que puede haber con los diferentes tableros de ajedrez. El alfil En un torneo profesional, ¿importa algo el color o no? sí importa. De hecho, si se dan cuenta, las blancas tienen sus dos alfiles y las negras tienen también sus dos alfiles. Pero la diferencia radica en que uno está en un cuadro oscuro y otro está en un cuadro blanco. Y entonces los que están en cuadro oscuro solo se van a mover en los cuadros oscuros, no pueden cambiarse a los cuadros blancos. Y se mueven en forma diagonal, ¿sí? Todos los cuadros que quieran, siempre y cuando no hay una pieza que interrumpa su camino.
Ejemplo, aquí en este caso, si le tocara a las blancas, podrían jugar aquí. Pero también podrían jugar aquí. O aquí. O en cualquiera de estos cuadros. O en cualquiera de estos de aquí. ¿Sí? No puede cambiarse al cuadro blanco. Siempre va a estar en el cuadro oscuro. ¿Verdad? Igual, el que está en el cuadro blanco siempre se va a mover en diagonal sobre los cuadros blancos. Todos los cuadros que quiera, siempre y cuando no haya una pieza que interrumpa su camino. Vamos a poner un ejemplo. Suponiendo que aquí estuvieran estos dos peones y quisiéramos mover este alfil, no podemos brincar a las piezas, no se puede. Sí, esa es una regla. Entonces, tampoco podemos poner dos piezas en una misma casilla o un mismo cuadro. Eso no está permitido. Entonces aquí, por ejemplo, el alfil no se puede mover a ningún lado porque está bloqueado su paso. ¿Sí? Suponiendo que esos peones fueran de otro color, entonces ahí el alfil, que es blanco, se puede comer al peón negro. ¿Sí? Para comerse una pieza, se toma la pieza que está ocupando ese lugar y se coloca ahí el alfil. Y se dice que se la comió y la sacamos fuera del juego. Ya no participa. Entonces así es como se mueven los alfiles. ¿Alguna pregunta de cómo se mueven los alfiles? No importa, se puede recorrer todo, ¿verdad? En un solo tiro, o sea, no tiene que ser dos casillas o dos cuadros. Los cuadros eso que no quiera. importa. Okay, Así es. Los cuadros que quiera puede moverse. Ahora vamos con las torres. Vamos con las torres. Las torres, pues ya dijimos que son dos torres blancas y dos torres negras. Las torres son piezas que se mueven en forma horizontal y vertical, o sea, sobre las filas y las columnas. Vamos a poner un ejemplo. La torre, si estuviera aquí, podría moverse en cualquiera de estos cuadros o casillas, en cualquiera de estos, en cualquiera de estos, en cualquiera de estos. Entonces de ahí la persona que va a mover la torre elige a dónde quiere moverla. Entonces las opciones que tiene son todas estas y todas estas y estas. Igual, si hay una pieza que interrumpa su camino, ¿verdad? No va a poder pasar. Aquí, por ejemplo, la torre está encerrada. No puede moverse para acá porque está el peón. Hacia acá está el otro peón. Hacia acá también. Y de este lado está otro peón. Entonces ahí no puede moverse la torre. Pero si, suponiendo que hubiera una pieza aquí, si vamos a poner un ejemplo de comer de la torre, igual, como se mueve, come. Y como camina, come. ¿Verdad? Vamos a poner, si tuviera aquí el alfil, la torre se la puede comer.